Buenas tardes, amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Les habla nuevamente el hermano Eulalio Ramos, en la intención de continuar con la meditación que iniciamos ayer sobre el Salmo 91, pues como les decía, en el marco de la situación país que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus. Ayer vimos una parte de este salmo en el que decíamos que el salmo describe de una manera continua y soberana la protección de Dios sobre su pueblo, y que seríamos librados de parte de nuestro Dios de cualquier mal que pueda acechar nuestra vida. Solo un mal puede llegar a nosotros si Dios lo permite. Los testimonios internos de la Biblia nos hablan de que eso es así. Solo si Dios permite, algo puede llegar a nuestra vida, y cuando Dios lo permite, cuando Dios permite que llegue alguna adversidad a nosotros, si estamos correctos con Dios, entonces podemos estar seguros que aunque no logremos desentrañar, conocer lo que está ocurriendo, paz va a guardar nuestro corazón. Tenemos, por ejemplo, dos casos bien claritos en la Biblia, como es el caso de el joven José, el hijo de Jacob, y el caso del patriarca Job. Esos dos casos, pueden leerlos allí. Uno del creo que el de José está en el capítulo 17 de Génesis, y el libro de Job. Un jovencito de 17 años, y Job, una persona de quien Dios mismo dio testimonio, que era un hombre justo y temeroso de Dios, y sin embargo le llegó la adversidad. Le llegó la adversidad, pero al final vimos que Dios se glorificó en ambos casos y fue para bien de cada uno de ellos. Bueno, hoy vamos a continuar entonces compartiendo el Salmo 91, y me voy a permitir entonces leer los 6 primeros versículos nada más de el Salmo, ¿verdad? El Salmo 91 dice así en el nombre del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dios bendiga su palabra, y como dijimos ayer, Dios busca a través de su palabra traer consuelo, traer fortaleza, traer confianza y traer seguridad a nuestras vidas. De modo pues que, rescatando algo de lo que dijimos ayer que en este salmo, y sobre todo en los 2 primeros versículos, nosotros veíamos una especie de relación causa-efecto. Causa-efecto. El verso 1 significa la causa. El que habita al abrigo del Altísimo. Esa es la causa. Los resultados, las consecuencias, los efectos: morar bajo la sombra del Omnipotente, y tener la confianza de decirle a Dios: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que habita al abrigo del Altísimo, repito, y es muy importante saber quiénes son los que habitan al abrigo del Altísimo.
El que habita, cualquiera persona puede habitar al abrigo del Altísimo. Está abierta la prerrogativa, la oportunidad para la humanidad entera. Pero no todos habitan. Cualquiera puede habitar, pero no todos habitan al abrigo del Altísimo. Entonces esto es muy importante que lo tengamos claro. El que habita al abrigo del Altísimo es una persona que ha confiado en Dios. En el marco, pues, de lo que dice la Biblia, de lo que le ha ocurrido a la humanidad, todos sabemos, como dice el libro del Génesis, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, fuimos creados para ser familia con Dios, para conectarnos con Él, para vivir en una relación familiar con Él, pero sabemos también que la Escritura nos habla de la caída del hombre. El hombre un día decidió desobedecer a Dios. El hombre decidió entonces tomar él mismo el control de su vida, transgredió el mandamiento recibido y quiso trascender sin Dios, siendo él mismo el administrador de su propia vida hasta el día de hoy. Esa es la historia de la humanidad. Y vemos nosotros que el hombre hizo eso para su propia desgracia, para su propia ruina. Pero el Dios de la Biblia que nos creó, para Él, una nota que leía decía, el Dios de la Biblia que nada necesita, trae a la vida criaturas innecesarias para amarlas y perfeccionarlas. Bueno, la humanidad se encuentra en eso, se encuentra en ese camino, y la forma de la perfección que Dios usa, que vemos en su palabra, son a través de procesos que implican algunos sufrimientos. Tenemos que decirlo así, que implican algunos sufrimientos. Y Dios siempre pone eso. Teníamos a nuestros padres que nos corregían, y al comienzo ningún castigo es causa de gozo, ¿verdad? Pero después daba fruto de justicia a lo que en ese castigo eran entrenados. Entonces, todo lo que está ocurriendo hoy día en la humanidad son las insinuaciones del cielo, lanzándole una alerta a toda la humanidad a volverse al Creador. La vida la da Dios, todo lo que hizo lo hizo para Él, para su deleite. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo es aquel que ha creído en el nombre del Señor Jesucristo como Salvador, que ha recibido a Cristo como Salvador personal, porque a este designó Dios al Padre para sacar al hombre, para hacer que el hombre regrese a Él y restaurarlo a su posición original que el hombre tenía, a esa dignidad original. Dios no ha renunciado a esos propósitos iniciales. A sus propósitos Dios no ha renunciado, los mantiene. Creó al hombre para que el hombre esté en comunión con Él, para hacer familia con Él. El hombre no hizo las cosas correctas, desobedeció, cayó, entró en toda esta tragedia en la que vive la humanidad hoy, pero Dios tendió un puente, Dios creó una segunda oportunidad. Cristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. De modo que los que habitan al abrigo del Altísimo son aquellos que se han dejado salvar, que han ido al Señor Jesucristo, lo han recibido como Salvador personal, tienen fe en Dios. Dios ha dado la fe como el punto bíblico en lo que respecta al trato del hombre con Él. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En la Biblia, cada vez que hablamos de fe en Dios, va seguido de otra acción de obediencia. Tal como está escrito, que el pecado entró en el mundo por un hombre,
por la desobediencia de un hombre. Y por la obediencia de un hombre al segundo Adán, el Señor Jesucristo, entró la vida. Por la desobediencia de uno vino la tragedia. Y por la obediencia del otro, entonces vino la dicha, vino la salvación y vino la justificación a todos. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo es aquel que se ha arrepentido de sus pecados, que ha reconocido la gran necesidad que tiene de Dios y de su responsabilidad hacia Él, y ha ido y se ha refugiado, ha aceptado ese plan de salvación, se ha acogido a ese plan de salvación, recibiendo a Cristo como Salvador personal, confesando todos sus pecados, se ha convertido a Él y ahora vive por medio de esa fe en obediencia y en santidad como estilo de vida. Esas son las tres cositas, los tres puntos que todos los que habitamos al abrigo de Dios hemos de tener claro. Número uno, fe en Él. Fe en Él, que significa confiar en Él. Fe en Él, confianza en Él. Y todo dice, el que confía en Dios, obedece a Dios. Obedece a Dios, y todo el que obedece a Dios confía en Dios. La Biblia nos llama ahora hijos obedientes, no hijos desobedientes. Y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, viviendo en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que nos va a dar confianza. El Salmo 91 es un salmo que promueve, proclama confianza, confianza de que seremos librados de todo y protegidos por Dios. Y solo los que tienen esa confianza en Dios son aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal. De modo que por eso es que el verso 1 nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo es ese que se ha arrepentido de sus pecados, ha recibido a Cristo como Salvador personal y por consiguiente tiene esa seguridad bendita. Tiene esa seguridad de la presencia en su corazón. Tiene la seguridad de que es un hijo de Dios. Tiene la seguridad de que sus pecados han sido perdonados. Y ese es el que vive con propósitos delante de Dios. Y por eso, ese es el que cree que todo lo que Dios dice es así. Como lo dice el apóstol Pablo, yo confío que es así como Dios me ha dicho. Ayer decíamos que Dios nos ha dado esta palabra del Salmo 91 que quedó escrita allí como están escritas todas las demás para que uno viva por esa palabra. En el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta por medio de la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ayer vimos hasta el verso número 3. Ahí compartíamos algunas cosas que ustedes los tienen en el audio que les quedó ayer. Hoy vamos a ver entonces los versos 4 al 6. ¿Y qué podemos entonces decir de esos versos? Los versos 4 al 6 nos dicen, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Vemos entonces que las alas, dice, con tus alas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y eso es una hermosa figura de la ternura de Dios por los suyos. Dios cuida de los suyos como una ave madre protege a sus polluelos. No solo se mencionan las fuertes alas, sino también las suaves y blandas plumas. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros podemos reclamar. Todo lo que eso significa, que todo lo que esta figura significa, y mientras Dios extiende sus potentes alas, nosotros debemos allegarnos a Él confiadamente, estar allí en su seno. Aquí hay una doble enseñanza dada aquí. Él te cubrirá significa, ¿qué significa? Significa que nosotros debemos confiar en Él. Hemos de encontrar su amor tal como llegue a nosotros. Hay un cierto algo en los corazones humanos que necesita caricia y consuelo.
y Dios está lleno de esto. Nosotros necesitamos anidarnos en su seno para allí ser acariciados y mimados. Y a Dios le agrada hacerlo. Es así como está escrito en Sofonía 3:17. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Pero la figura tiene otro significado, se refiere sin duda a los querubines en el lugar santísimo, esas hermosas alas de oro que se extendían sobre el área y de los cuales resplandecía la gloria chequiná de Dios, que representa el rostro de Dios, la sonrisa del cielo. Este es el abrigo o el lugar secreto del Altísimo. Allí es donde debemos estar abrigaditos nosotros. Estas son las alas que nos cubren y la figura es aún más completa si incluimos en ella todo lo que contenía, porque más abajo de esas alas estaba la cubierta del área, el propiciatorio, rociado de la sangre que cubría los pecados del pueblo, escondiéndolo del ojo divino que miraba desde arriba. De manera que primeramente nosotros estamos cubiertos por la sangre y entonces por las alas de Dios, mientras su rostro lleno de luz y de amor nos contempla de entre las alas de los querubines. El punto B de este versículo, escudo y adarga, es su verdad. En él nos promete una fe victoriosa. El escudo en las Escrituras es típico de la fe, como dice Efesios 6:16. Y tomad el escudo de la fe. En tiempos antiguos el escudo era muy grande y alcanzaba a cubrir toda la persona, para así desviar todos los dardos que venían del frente, de modo que bien representa esa perfecta confianza que cubre toda nuestra persona o ser de cada ataque del enemigo. Este es el glorioso don de Dios. Cristo es nuestro escudo, Cristo es nuestra fe, pero que no podemos perder, esa fe que nosotros no podemos perder. Por eso decimos que Cristo, en este salmo hemos puesto el título Cristo como nuestro hogar permanente. Entonces, la adarga nos habla, dije, de una fe que no podemos perder. Es la fe de Dios, el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, el autor y consumador de nuestra fe, estableciéndonos inamoviblemente y haciéndonos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es la promesa, este es nuestro privilegio que todos nosotros los creyentes debemos reclamar. El verso 5 nos dice: no temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia, dice el verso 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estos dos textos nos hablan de la liberación del temor. Ese temor que es el peor de nuestras calamidades y nos trae muchas más calamidades. Pero Dios puede salvarnos del temor y guardarnos de toda alarma, como está escrito en el Salmo 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal, como nos dice Proverbio 1:33. Nuestro porvenir, hermano, está seguro en las manos de Dios y Él no permitirá que ningún mal nos perjudique. Sabiendo esto, podemos entonces estar en calma y libre de ansiedad. El temor también incluye inquietud, cuidado y ansiedad de toda clase. Y ser salvado de esto es en verdad un verdadero asilo de descanso. Y nadie es salvado
en verdad de estas cosas hasta que entra y permanece en el abrigo o en el lugar santísimo. Esto es un privilegio únicamente de los que habitan al abrigo del Altísimo. Por eso decimos que en qué consiste estar allí. ¿Quiénes son los que pueden estar allí? Son los que han creído de todo corazón en el Señor Jesucristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que nos da seguridad, no solamente en esta vida temporal, sino más allá de las fronteras de esta vida. Nos da seguridad también en la eternidad. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, solo la relación de uno con Dios calma el alma y tiene la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento y guardará nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Las cosas mencionadas aquí, en estos dos textos, son males muy serios y terribles. Las calamidades a que el creyente puede hacer frente sin alarma a la luz de este salmo no son en ninguna manera cosas de la imaginación. A saber, espanto nocturno, la pestilencia, la saeta y la destrucción representa un tiempo de terrible pestilencia y de extendida desolación. Pero el creyente ha de estar en calma y confiadamente puede cantar. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspase los montes al corazón de la mar. Por eso hemos de estar nosotros tranquilos. Cristo es nuestro hogar permanente. Hermanos, mañana, si Dios quiere, continuaremos compartiendo otros textos de esta bendita palabra de Dios que encontramos revelada en el Salmo 91. Dios les bendiga. Sigamos confiando, alimentando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Como le decía ayer, nos ha dado un grado de fe, y esa fe tenemos que hacerla crecer. Dice la Biblia, según va creciendo nuestra fe. Y nuestra fe crece cuando la usamos. ¿Y cómo la usamos? Confiando, creyéndole a Dios conforme a lo que Él ha dicho en su palabra. El creyente vive por la palabra de Dios. Como decía Pablo, yo confío que será así como se me ha dicho. Dios le bendiga y nos estaremos en contacto mañana si Dios quiere.